Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Patricio Foglia. Bueno, Patricio, un placer tenerte acá en Entrevidas. Un gusto para mí. Por favor, la verdad, bueno, tenía muchas ganas de hablar con vos, así que bueno, bienvenido, es la primera vez que hablamos, así que vamos con todo, va a estar recomendando libros para el canal. Sí, te agradezco mucho la invitación. Para mí es como muy encantador poder tener la posibilidad de hablar de libros y de estéticas y de propuestas de otros. Realmente es, bueno, nada, algo que esperaba que llegue esta hora en la que íbamos a charlar, porque me preparé y disfruté un montón de elegir un poco lo que serían estos libros sobre los cuales vamos a estar hablando. Qué bueno, más que lindo hablar de libros, ¿no? Y bueno, la verdad que Total. tengo muchas ganas de saber qué vas a recomendar, ¿no? Porque siempre uno se lleva títulos que quiere después conseguir. No sé, vamos a ver. A medida que transcurra la charla te vas enterando. Me gusta que la gente sepa que no sabes de antemano con qué Exactamente, saldré. exactamente. Bueno, mirá, me armé una lista de distintos libros eh, que de una manera u otra tienen que ver directamente o tangencialmente con la poesía. Perfecto. Y traté de ser lo más abierto y transdisciplinario posible. Pero quería empezar recomendando, en primer lugar, un libro que se llama El hada que no invitaron, que es de mi abuela, madre y hermana Estela Figueroa, la poeta santafesina. Sí. El hada que no invitaron es un libro que se publicó por Bajo la Luna y que compila la obra poética de Estela hasta ahora. Sé que hay otros poemas inéditos que todavía no se publicaron, pero bueno, nada, ella es una poeta impresionante, a mí me encanta. Tuve el honor no solo de conocerla, sino de sentirme parte de su vida. Y, y hay un poema en particular que me gusta especialmente porque me parece una especie de ars poética. Si te parece, te lo puedo leer Dale, para sí, sí. comenzar. El poema se llama Tracé un paréntesis en mi vida. Tracé un paréntesis en mi vida. En ese paréntesis puse mis emociones, como un chico que en una tarde de domingo pasea con un globo, yo paseo con mi paréntesis. Si el hilo es fuerte, lo conservaré. Si es débil, no. Claro que no. Mis emociones me inundarán como un río. Increíble. Y me encanta, bueno, nada, toda esa emoción de alguna manera contenida y toda esa fragilidad también que está cifrada en ese paréntesis, que a mí me parece una figura eh, más que interesante, porque un paréntesis es una contención muy mínima para la gran narrativa, digamos, para el devenir de los días, de los acontecimientos, para todo esto que pasa y nos arrasa. Creo que es muy, muy acertado pensar a la poesía y a cualquier poema y a nuestra vinculación con la poesía como la apertura de un paréntesis, que como diría Juan Gelman, mis poemas no harán, con estos poemas no harás la revolución, ¿no? Es decir, con los poemas hay un montón de cosas que no podemos hacer y sin embargo nos sentamos y escribimos y sin embargo nos sentamos y leemos. Y creo que tienen que ver con esto, con esta frágil pero existente suspensión del ritmo frenético y utilitario del mundo, ¿no? Así que bueno, nada, quería arrancar mencionando a Estela. Quiero que sepas que hice los deberes, o sea, tengo anotada la serie de cuestiones a recomendar. Bueno, y el primero era ese, el Y qué primer linda libro. colección también, ¿no? La de Bajo la Luna. Tiene mucho, Sí, tiene bueno, tiene un mucha. catálogo hermoso, tiene, ahora
tiene un montón de libros. Me acuerdo rápido de, por ejemplo, Una especie de fe, que son una serie de traducciones en versión de María Negroni. Pero Sí, realmente es un catálogo, bueno, nada, muy excepcional. En mi caso, bueno, especialmente recomendada el Hada que no invitaron. Y si menciono a Estela, que fue, es y va a ser mi maestra, también quisiera mencionar a mi maestro Osvaldo Bossi. De sí. alguna manera son las dos voces con las cuales me formé, con las cuales me peleé, con las cuales me amigué, con las cuales todo, que son, eso es, creo, la condición amorosa que tiene la poesía. Cuando digo me peleé, no piensen por favor nada grave, es una cuestión formal de, no me gustan mucho los autores y las autoras que imitan a sus maestros y a sus Maestro. maestras. Exacto. Sí, siento como que hay como una especie de concurso, digamos, se nota mucho cuando ciertos recursos son fotocopiados y todo me parece como un poco entre muy encantador y ridículo, como una especie de concurso de imitadores de Elvis. Digamos, gente que escribe o lee muy parecido a sus maestros y maestras sin saber que no solamente están siendo cooptados o cooptadas por otra voz, sino que además le hacen el peor de los homenajes, que es, en vez de Y, darle una y al revés continuidad con también, otra ¿no? Al forma, revés también, que por ahí el maestro no busque que ese alumno copie la voz, ¿no? Porque a veces puede darse también. eso también, por suerte yo tuve una experiencia muy buena yo fui a los talleres de Osvaldo Bossi durante muchos años y, y lo que leíamos realmente era muy variado. Leímos muchísimo a Francis Ponge, por ejemplo, también a William Carlos Williams. Son poetas objetivistas. Lo digo porque pareciera como que como Osvaldo es un cultor del... Él mismo define que su estética es un poco un lirismo sucio, lo cual me encanta. Digamos, al mismo tiempo leíamos cosas muy distintas. No hay nada más alejado a Osvaldo que William Carlos Williams, y sin embargo lo leímos, y además, por supuesto, porque de ahí se puede no solo disfrutar de un excelente poeta, sino extraer recursos expresivos para a lo mejor un día tener la suerte de escribir un buen poema, ¿no? Eh, y justo tengo acá dos libros de él, De vuelvo así. de Osvaldo Bossi, del querido Osvaldo Bossi. Este es Querido Joven Maravilla, que es un libro que publicó Mágicas Naranjas. Sí. Y yo siento que ahí en ese libro, eh, que él con la máscara pop de un Batman más parecido, más que el de Tim Burton o el de Christopher Nolan, con un Batman, con la máscara de un Batman más parecido al de los 60, al de Adam West, eh, utiliza esa especie de condición clownesca radiante para, de alguna manera, dar cuenta de su propia poética y algo aún más increíble que es de su condición lectora. Es un muy buen lector Osvaldo. Y sentí al leer el libro que volvía como decía Violeta Parra, volver a los 17. Yo sentí que tenía de vuelta 21 años y volvía a los talleres de Osvaldo que tanto bien me hicieron a mí y a tantos otros. Y entonces es un libro hermoso. Y también se publicó Gurí por editorial Patronus, que tiene un montón de poemas increíbles. Es uno de los últimos libros de Osvaldo. Y tiene, por ejemplo, algunos haikus, eso, haikus sucios también, ¿no? Él habla del lirismo sucio. Por ejemplo, este dice, el cigarrillo humea entre sus labios. ¿Qué mirás? El humo, Eli, solo eso. Y este otro, que me encanta, dice, ¿qué voy a hacer? A los 60 soy un chico de 9. A los 9 era un viejito de 60. Y sigue, Bueno. es un libro lleno de hallazgos y de poemas eh, increíbles. Y ese último poema, eh, Mauro, y a las personas del otro lado, quién sabe cuándo escuchen esto, me hace mucho pensar en la
en la novedad que tienen quienes escriben poesía, en cierto transitar trastornado en el entorno de lo real, como si un poeta o una poeta al mismo tiempo fuese alguien que tiene 100 años y 8 años y nunca a una edad adulta, digamos, nunca está en el centro, nunca ocupa una posición eh, lógica, esperable, utilitaria, sino que siempre está o en un borde o en otro, o probablemente en los dos a la vez, y sea eso, un poco hosco como el cactus, como en algún poema de Estela, y un poco un niño también con ganas de sumergirse en su zona, ¿no? De juego, una zona lúdica. Digo, quiero decir, de cara a las reglas de su juego poético, y de espaldas al mundo, totalmente. Por lo Patricio, menos para mí, ¿te igual. pasa, por ejemplo, vos y Figueroa son autores, para vos que eras taller, que los usás como ejemplo, digamos, trabajan los textos de ellos? Nosotros los leemos, los Ah, textos. Sí, tanto Estela como Osvaldo son autores que doy en mi taller y que son formativos claro. de mi propia experiencia como lector y por ende como escritor. Eh, y son autores radiantemente laterales, son autores que no han, digamos, hay todo como un recorrido de la poesía de los 90 o del objetivismo y del lirismo, y a mí me parece que son casos como anómalos y esa anomalía me parece espléndida, esa especie de vuelta, como de existir trastornado, ¿no? O como con un ligero corrimiento que les ha permitido encontrar o sintonizar en más de una ocasión una voz extraña que es la suya propia. Los poemas de Estela son inconfundibles, los poemas de Osvaldo son inconfundibles. Y si yo como discípulo quisiera ir y leer los poemas como los lee Osvaldo, o escribir sobre lo que escribe Osvaldo, estaría, me parece a mí, pifiando el tiro. Claro. Creo que hay bastante gente que hace eso de escribir o leer muy parecido a como sus maestros. Bueno, a mí me parece como una especie de como de pequeñísimo. Es una. No traicionar a los maestros también es una especie de traición en definitiva, ¿no? Como Y está de. bueno también buscar su propia voz, ¿no? Cada uno buscar su propia voz, Eso, que es la parte más difícil, ¿no? exactamente. Exactamente, con otras lecturas, Claro, con otras locuras, bueno, la neurosis de cada quien tintinea de la forma que tintinea que es propia, ¿no? claro. A mí, en ese sentido, podemos ir ahí al tercer libro que me gustaría, en realidad el cuarto, el Marto, tercer dale. autor Tercer que autor. me gustaría recomendar, que es Leónidas Lamborghini. Sí. Qué linda edición esa. Esta es una edición de Mansalva, Sí. el genio de nuestra raza, las reescrituras, y él, bueno, Leonidas Lamborghini es un revolucionario y un experimental total, y por ejemplo, escribe La palabra en la hoguera, que es una serie de poemas que toma La razón de mi vida de Eva Perón y las reconvierte, las remixa, las vandaliza, las pervierte las vuelve a colocar en el estado poemático en el que me parece que fueron escritas, en el fervor. Pensaba en Emerson, que Emerson decía que, que el lenguaje era poesía fosilizada, ¿no? El lenguaje es poesía fosilizada, como que se sentó a dormir la siesta del sentido, ¿no? Como, bueno, en algún momento la luna fue una metáfora, algo muy sentido, una revelación de quien por primera vez dijo, no sé, moon, luna, como sea, y lua, y la palabra poética vuelve a traer el lenguaje, digamos, para nuestro propio molino, ¿no? Y mira, te leo uno, por ejemplo. Dale, sí, sí. Estas son reversiones así como. Lo que hace de vuelta es agarrar fragmentitos de La razón de mi vida de Eva Perón
El libro tiene un montón de otros, yo digo remixes, como quieran, pero lo que sea. Eh, pero bueno, este toma La razón de mi vida y dice, por ejemplo, el 10. Es una serie más larga. Por mi manera, por mi ser, la justicia más allá, casi siempre, más cerca más de los trabajadores, por mi manera, más allá, la justicia más una reparación, más cerca, un desagravio, más allá, no el equilibrio, más allá, no lo niego, más, soy, no lo niego, soy, sí, más cerca, sí, que nadie explote a nadie, sí, que nadie a nadie, sí, sectaria, sí. Muy bueno. Tiene una potencia. Terrible, muy bueno. Sí, es muy potente Lamborghini. Bueno, no descubro nada, pero me encanta Lamborghini. Patricio, ¿te pasó cuando tenías que elegir que te costó un poco? Porque viste que, bueno, obviamente había que elegir una cierta cantidad, ¿no? Pero a veces cuesta, ¿no? ¿Te pusiste como digamos, algún estilo o algo en particular como para poder elegir? Me costó porque me O gustan el criterio, claro. muchos libros me gustan un montón Claro, y siento que estoy siendo injusto. Por ejemplo, dejé afuera de esta lista a Juan Rodolfo Wilcock, sí. eh, que tiene un libro de poemas que es mi libro favorito, que se llama Italianille Liederbuch, es decir, Cuaderno de Canciones Italianas, que es un libro lírico, que es un libro de amor, y que publicó Hueso de Jibia, y lo tuve que dejar afuera porque quería que aparezcan otras cosas más extrañas, o no sé, y pensé eso, como libros que me gusten un montón, ¿no? Claro. Que me resuenen, pero algunos tuve que dejar afuera. La lista es, por suerte, muy larga, y entonces volví a sentir como cierto placer de estar en el mundo. Digamos, qué bueno que estoy acá y que pude leer esto y que puedo todavía mejor releer esto. Así que nada, parto de una situación de alegría al momento de charlar con vos, honestamente. Y hay tanto para leer y para releer, ¿no? Y incluso contemporáneos que van saliendo todo el tiempo. Sí, hoy una compañera de trabajo me dijo que se había anotado en un taller de cuento, pero que no tenía tiempo para leer todo y que estaba fastidiada porque cada autor que le mencionaban eh, no lo conocía. Y a mí me encanta que me mencione un autor que no conozco, por suerte me pasa un montón, porque soy bastante ignorante, y es un momento de mucha felicidad, es como descubrir un territorio nuevo y un territorio en donde algo de lo que está ahí vibrante eh, me puede revelar algo que no conocía de mí o de mi escritura o sencillamente conmover sin que entienda por qué, lo cual es el criterio de la mayoría de los casos, esa especie de zona de misterio que tienen los textos que nos gustan, ¿no? Vamos con otro porque no quiero que nos quedemos sin tiempo. Te quedan algunos igual todavía, ¿no? Sí. Sí, me quedan varios, tengo que Perfecto. apurarme, ¿no? Por ahora venimos bien, pero viste cómo es esto. Venimos bien. Sí. Bueno, voy a mencionar, entonces, voy a mencionar este, que es de Olivia Laing, El viaje a Echo Spring, ¿por qué beben los escritores? Echo Spring es no un lugar, sino un mueble, como la marca de un mueble, que es el mueble en donde básicamente se guarda el alcohol. Entonces, el viaje a Echo Spring de repente es otra cosa. Y me encantó, es un abordaje personal, ensayístico, respecto de una escritora y su propia condición alcohólica, y la de su madre, y la de los escritores y escritoras que admira. Y entonces cuenta un poco los casos de John Cheever, de Raymond Carver, de Tennessee Williams y qué relación hay entre sus condiciones alcohólicas y sobre todo es una excusa para hablar de su obra. A mí me parecía que era primero como un muy buen libro de autobiografía o de ensayo o de crónica, como quieras,
pero además uno de esos libros es llave para entrar a otros autores, porque a lo mejor no sé, no vieron o no leyeron un tranvía llamado Deseo y conocen a Tennessee Williams, o a lo Claro. mejor del otro lado de esta línea no leyeron El nadador de John Cheever, y etcétera, ¿no? Entonces me parecía como esto, como súper recomendable, me gustó un montón. ¿Qué editorial publicó? Esto lo publicó Ático de los Libros. No, la Ah, verdad no, no conozco no la la conozco, editorial. no la conozco. Muy linda edición. Ahí. Sí, está bastante bonita la edición. Y ya que estamos hablando de alcohol, hay mi amigo Tom Maver, el poeta y traductor, editor, Tom Sí. Maver, una vez él es el editor de la editorial Chanten, tiene un catálogo como el de Bajo la Luna, excelso y muy interesante. Él una vez me recomendó este libro que ahora les voy a recomendar a ustedes, que es de Michel Onfray, La razón del gourmet. Y esto es una joya, como casi todo lo que hizo Ediciones de la Flor. Sí. Eh, Qué genio Ibinsky. Pero bueno, Editorial y que publicó mucho a Fontana Rosa, ¿no? sí, también a Aquino, por Sí. ejemplo. Bueno, y tiene de todo Ediciones de la Flor. Y tiene este libro rarísimo, bueno, como que no es tan conocido de su catálogo, que se llama La razón del gourmet, que son textos de Michel Onfray, que es un filósofo francés contemporáneo, vivo, que es un filósofo materialista hedonista. Lo digo rápido, así mal y pronto, porque el tiempo, porque nos fagocitan los albatros, el tiempo en televisión y en los canales de YouTube también es tirano. Y creo que fuera de los canales de televisión y de YouTube también el tiempo es tirano. Siempre. Así que La razón del gourmet es un librazo que entre otras cosas em, tiene como un concepto que me encanta, que es el del achispamiento. El libro tiene un montón de ensayos en donde se propone discernir o discurrir acerca por ejemplo, cuando Noé es encontrado por sus hijos totalmente ebrio. Estamos hablando del momento en el cual el arca de Noé llega de vuelta a tierra firme después de un diluvio y él básicamente se emborracha y los hijos, es una historia bíblica, lo ven básicamente en pelotas, literalmente, y hay todo un análisis de eso y de la acción de Noé. Pero lo más importante para mí, o una de las cosas más resonantes de la razón del gourmet, es el concepto de achispamiento. La idea de Michel Onfray es un poco aristotélica, busca una especie de punto medio, pero me gusta porque contiene alcohol, no tiene la sobriedad típica de peripatética, sino que busca un punto medio con alcohol. Entonces dice, si tenemos por un lado el negro de la resaca, en inglés es el blackout, o sea, esa negrura, esa espesura horrible, y por otro lado tenemos el blanco de todos los días. Ahí pienso en las luces permanentemente encendidas de las oficinas, esa luz que no descansa y entonces es una condición blanca y alienante. Y en el medio una zona gris, la palabra chispa y la palabra gris en francés al parecer comparten significante, entonces él habla del achispamiento, ¿no? De ni estar totalmente, digamos, pegado al estaño, ni estar totalmente sobrio, lo cual se parece mucho al poema de Osvaldo Bossi, ni de no tener una edad adulta. Quien escribe poesía no tiene una edad adulta y es eminentemente ordenado, sino que es un poco un anciano y es un poco un niño, las Niño, dos claro. cosas a la vez. Bien, Muy bueno. después otro Una gran libro. recomendación. Muchas gracias. Me encanta, la razón es que lo disfruté. Son todos libros que me ponen muy contento de A recomendar mí porque está los bueno, ¿no? disfruté. Cuando un amigo editor te dice, este libro tenés que leerlo, ¿no?
Y le da en la Sí, tecla, digamos. exactamente. No, claro, que es que surge, viste, eso es otra cosa, como que todos los libros en realidad, bueno, me los recomendaron a su Claro, vez. claro. Entonces, de alguna manera es como que vamos siendo un poco dealers del otro, de la otra, y compartiéndonos esta especie de entusiasmo. Otro libro que quisiera recomendar se llama El odio a la poesía, de Ben Lerner. Editó Alpha Decay. Sí. El odio a la poesía es un ensayo breve de un poeta y ensayista norteamericano, vivo y muy joven, que se llama Ben Lerner, que a su vez es el maestro de alguien capaz más famoso, que es Ocean Wong. Ocean Sí. Wong, no sé, digamos, lo conoce todo el mundo. Hace poco vi que Rosalía recomendaba su libro, o sea, bueno, él fue, Ocean Wong fue al taller de Ben Lerner y el odio a la poesía eh, me pareció un ensayo súper fresco y súper interesante para recordarnos que la poesía es una utopía y al mismo tiempo sumamente deseable e imposible, ¿no? Como que cada poema aspira a hacer poesía y fracasa, y de lo que se trata a la manera de Beckett es de volver a fracasar y de tratar de fracasar mejor. Eh, Nada, me encanta. También me lo recomendó en esta hilera de personas que recomiendan y a su vez son recomendables. Me lo recomendó Ignacio Bartolone. Nos lo recomendó en una clase, en un taller que nos dio. Y Ignacio Bartolone es un director de teatro, excepto que en la Argentina, contemporáneamente, hay algunas personas que, para mí, de manera muy feliz, se consideran a la vez escritores y directores de teatro. Y entonces pienso en Mariano Tenconi Blanco y pienso en Nacho Bartolone, que tiene obras en cartel y tiene un libro, compila algunas de esas obras, algunos de los textos de esas obras, que es La espada de Pasto. Y ahí contiene, por ejemplo, Piedra sentada, pata corrida, La piel del poema y La madre del desierto. Hace poco estaba en cartel La madre del desierto y nada, me encanta. Aparte hay todo un guiño a Adventure Time, o sea, a Hora de Aventuras, que era una serie animada que durante muy fumona y muy libre. Hay todo un espíritu de libertad enorme con el tratamiento, con el lenguaje, que de vuelta me hace pensar otra vez en Emerson, en esta idea del lenguaje recuperado, no fosilizado, que vuelva, aunque sean como los esqueletos viejos de esos dibujitos de los años 20, que vuelvan a vivir, que vuelvan a cantar, aunque sea por un rato. A lo mejor la poesía se parece eso, a una caricatura, pero de Betty Boop. Y algo de esa cosa, entre macabra y animada, tiene el teatro, y yo diría Sí. el teatro barra la poesía de Bartolone. Y también aprovecho para mencionar otro director que se llama Jorge Eiro. Él es más chúcaro, él no escribe o dice que no escribe, qué sé yo, pero él tiene una obra en el bar Rodney, eh, y nada, lo quiero un montón y lo admiro y lo súper recomiendo también. Eh, Muy bueno. Todavía te quedan, ¿no? Pero nos quedan 9 minutos aprox. Estoy bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, Muy sí, bueno sí, también estoy porque estás bien. haciendo ahora, sumás también, bueno, teatro. A mí me encanta el teatro, así que buenísima esa recomendación. Muchas gracias. Eh, yo quiero buscar Sí. un segundo. De paso le cuento a la gente que estoy hablando con Patricio Foglia, que está recomendando libros para el canal, escritor, poeta, profe también. Sí, así parece. Mientras, Pato, mientras buscas, Ya estoy. estás dando talleres grupales, individuales, la Sí, gente te doy puede contactar. talleres. Sí, doy talleres. Nada, es un espacio muy parecido a este, así que me siento muy cómodo porque de lo que se trata es de compartir entusiasmo y lecturas. La obra de Jorge, la quería mencionar exactamente, es de la mejor manera. Y nada, para mí es como una vuelta a un teatro de grotesco y de cuerpo y me encanta lo que hace. Hoy está en cartel.
Sí, está en Ah, cartel, así que perfecto. vayan a verla, vayan a Bien. Rodney. Creo que son los o viernes o sábados y sábados y domingos. Eso es lo que estaba buscando. Él me lo dijo y no me lo acuerdo. Bueno, Pero está pero en bueno el que, Rodney, que la que aparte gente es lo, un lo busque bar por internet. referencia total. Y también, aprovechando que estamos en una zona así, transgenérica, como decíamos al principio, quería recomendar una versión de Hamlet que publicó Interzona, Sí. que tiene traducción y notas de Carlos Gamerro, y que también me pareció súper lúcida y muy actual. A mí me interesa un montón el tema de la traducción. Esta iba a ser una apuesta que iba a dirigir Alejandro Tantanian, Sí. y por razones bueno, que no vienen al caso, la obra finalmente no se pudo hacer, pero sí quedó el texto con el cual los actores iban a trabajar. Y me parece un textazo, el ensayo preliminar también es un lujo, y lo que hace es compilar, hablando de esto, otra vez, de un libro que contiene varios libros, compila distintas lecturas de la obra de Hamlet, y arriesga una, la suya propia, la de Carlos Gamerro, y es una traducción súper, de vuelta a la palabra que me interesa utilizar, es fresca, orgánica, no fosilizada, eh, que me parece admirable. Y además me encanta Shakespeare, con lo cual todo cerró. Me encanta. Y la última recomendación que quería hacer es la de una poeta muy joven que se llama Micaela Signac, Sí. el libro Último Año Juntas. Y también, bueno, es una poeta muy joven, que admiro un montón y que también recomiendo. Tiene dos libros. Ese fue publicado por Caleta Olivia, ¿no? El de recién, que mostraste. Sí, Último Año Juntas fue publicado por Caleta Olivia, y además tiene este otro libro pequeño Sí. que publicó la editorial Promesa en la colección Libros Chiquitos, que es bastante claro respecto de que efectivamente es un libro chiquito, y se llama Tamara, y es una especie de crónica, relato, ensayo, de vuelta, lo mismo, eh, la de lo transgénerico, ¿no? Me interesa eso, especialmente en este momento, respecto de su vinculación con Tamara Kamensain, con la poeta Tamara Sí. Kamensain. Entonces, nada, me parece que esos dos libritos, hay muchos autores y autoras, yo estoy siendo injusto porque hay mucha gente contemporánea que me encanta. Igual también está bueno aclarar eso, ¿no? Que por ahí es un recorte por un tema de tiempo, por un tema de No, que es que a veces, imagínate que Wilcock, por ejemplo, que soy claro, mega fan, lo doy claro. siempre en taller como Osvaldo y como Estela, y lo hablé, lo mencioné al pasar sin mostrar el libro en el marco de charlar con vos, pero sí, hay un montón de gente, por suerte, es un momento muy activo y vibrante, en el sentido de que hay mucha producción, se lee, se escribe, se discute, y me parece que es un gran momento para ser lectores y lectoras eh, de libros, y no solo, y en un sentido más amplio, ¿no? Encontrar la poesía en un libro de crónica, en una obra de teatro, en la lectura de una obra de teatro, en distintos lugares, ¿no? Me parece eso, la idea de este recorte que hice para vos y para todos desde el otro lado tiene que ver con eso. ¿En dónde encontré yo poesía en el Claro. último tiempo? Bueno, este es un paneo, hay un montón más, estoy siendo súper injusto, porque hay un montón de cosas que me encantan que quedaron afuera, pero en principio, para empezar a charlar, estos son algunos de los libros que más me encantaron, que más me entusiasmaron y que quería mencionar en tu espacio, que te agradezco un montón por la invitación, porque nada, no hay nada que me guste más que hablar de libros. No, un placer enorme y seguramente vamos a hacer una segunda parte pronto porque debes tener muchísimo ahí dando vuelta que a veces, bueno, quedan afuera como dijimos, ¿no? Pero bueno, nada, porque el tiempo es corto y por ahí, nada, seguiríamos recomendando libros, pero la verdad que me encantó esta charla, ojalá que podamos A hacer mí pronto también, una segunda parte me y encantaría. la verdad que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la buena onda, por ocuparte de elegir y por esta charla.
Muchísimas gracias a vos, Mauro, y felicitaciones por el lugar, que es un espacio interesante y un espacio abierto a recomendar libros. Es espectacular. Te agradezco de corazón la invitación. Muchas gracias, un abrazo enorme. Chao, Hasta chao. luego. Nos vemos.